Hoy vamos a ver lo que es la clase número 4. En esta clase vamos a abarcar el tema de uniones químicas o enlace químico, como quieren llamarlo. ¿Qué es una unión química? Es la unión entre dos átomos y se basa en función de los electrones externos, que son los que van a participar en esta unión. ¿Está bien? Es decir, que un elemento va a estar unido a otro formando lo que se llama un compuesto. Acá lo vamos a dibujar. Por ejemplo, un hidrógeno unido a un cloro. Va a formar un compuesto, que es esto, y que se llama en este caso el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Está bien? Bueno. Estos dos átomos se unen formando la molécula de un compuesto, que es el ácido clorhídrico. Esta unión se denomina, digamos, enlace. Y se basa en los electrones, básicamente. Todos los enlaces se basan en la interacción de los electrones. Esa es la clave. Vamos a ver que hay dos tipos de enlaces. Por un lado tenemos los enlaces iónicos y por otro lado tenemos los enlaces covalentes. ¿Está bien? Enlaces iónicos, enlace covalente. Entonces, el enlace iónico. El enlace iónico es un enlace que se da entre dos elementos cuya diferencia de electronegatividades es importante. Es decir, es el tipo de enlace que se da entre un metal con un no metal. Por ejemplo, el sodio con el cloro forma el cloruro de sodio. Bueno, el cloruro de sodio, que está formado por el sodio y por el cloro, está unido entre sí por un enlace del tipo iónico. ¿Por qué iónico? Porque se está uniendo el sodio, que es un metal, con el cloro, que es un no metal. Aquellos tipos de enlaces en los cuales se une un metal con un no metal se denominan enlaces iónicos. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que sucede acá? El sodio, que es un metal, tiene una tendencia a ceder electrones, mientras que el cloro, que es un no metal, tiene tendencia a atraer electrones. Por lo tanto, como sus electronegatividades tienen una diferencia marcada, lo que va a estar sucediendo es que el sodio va a liberar los electrones y se los va a ceder al cloro. ¿Está bien? Esa es la particularidad que tiene el enlace iónico, que una especie le cede electrones a la otra. No hay compartimiento. No hay compartimiento. Hay no me sale la palabra. Como una liberación de electrones de una especie hacia la otra. ¿Está claro? Se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, si se une el cloruro de magnesio, que es este compuesto. ¿Está bien? Está formado por un átomo de magnesio y dos átomos de cloro. Bueno, la estructura de Lewis, que dicho sea de paso, aún no lo expliqué, la estructura de Lewis, la fórmula de Lewis básicamente es una representación de aquellos enlaces que participan en la unión. O mejor dicho, una representación de los electrones de valencia. Repito, la fórmula de Lewis o la estructura de Lewis es la representación de los electrones de valencia. Son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel y que van a participar de alguna manera en la unión química. Bueno, la fórmula de Lewis de esta unión es la siguiente. Un magnesio que tiene tendencia a ceder dos electrones, está en el grupo 2, recordemos, va a quedar con dos más. ¿Por qué? Porque cedió dos electrones. Y estos electrones, uno va a ir para un cloro, lo pongo acá, va a quedar con una carga negativa, y el otro hacia el otro cloro. ¿Está bien? Entonces, dos átomos de cloro, cada uno toma un electrón, acá lo pongo el electrón, y un átomo de magnesio que liberó dos electrones. ¿Está claro? Así se representa.
Lo mismo va a ser para todos los enlaces iónicos. La especie metálica que formó el metal liberó los electrones con su carga respectiva. Y las especies no metálicas que están alrededor con cargas negativas de esos electrones que captaron de la especie metálica que liberó. O sea, este liberó dos, captó uno este y uno este. Esta es la estructura de Lewis, que representa la unión, y esto es, digamos, la fórmula molecular. ¿Está claro? Este es el enlace iónico. Recordemos que el enlace iónico es entre un metal y un no metal, que presentan diferencias de electronegatividades importantes. Uno tiene tendencia a atraer, otro tiene tendencia a ceder, y por eso se forma este tipo de unión, que es una unión en la cual hay una liberación de electrones de una especie hacia la otra. No hay compartimento, no se comparten los electrones. Bueno. Ahora sí vamos con una vez que terminamos con esto, enlace iónico, tenemos el otro tipo de enlace que es muy importante, que es el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace que se da entre dos especies que son no metálicas. Por ejemplo, el carbono con el oxígeno para formar el dióxido de carbono. ¿Está bien? Acá se está combinando un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno para formar el dióxido de carbono, que es, todo lo conocemos porque es un gas que se encuentra en la atmósfera, que es importante, digamos, al respirar, digamos, el que estamos liberando. Esta unión entre carbono y oxígeno es una unión del tipo covalente. Otro ejemplo puede ser, la del agua. ¿Está bien? Unión covalente. Otro ejemplo, bueno, la de los dos átomos de oxígeno para formar una molécula de oxígeno. Estos son todos tipos de enlaces covalentes. Son enlaces entre dos o más no metales. ¿Qué significa? Las especies que se están enlazando, combinando, son especies que son del tipo no metálica. Están en la parte de la tabla periódica donde están los no metales. Tienen todos tendencias a atraer electrones. O son iguales, como es el caso de los dos átomos que forman el oxígeno. O sea, al unirse un oxígeno a otro oxígeno, los dos tienen la misma tendencia a traer electrones. ¿Está bien? O en este caso, esta unión que es así. O esta unión que es así. ¿Está bien? Son todas enlaces covalentes. Estas son las fórmulas de Lewis y estas son la fórmula molecular. ¿Está bien? Tienen electronegatividades similares, entonces ninguno le regala electrones a otro, sino que se comparten. Los enlaces covalentes tienen la característica de que, bueno, ya sabemos, ¿no? Se comparten los electrones, pero hay diferentes tipos de enlaces covalentes. Tenemos, por un lado, los enlaces covalentes tradicionales, que pueden ser de tres tipos. Pueden ser unión simple, por ejemplo, esta unión, hidrógeno con el cloro, para formar ácido clorhídrico. Es un enlace covalente simple. Puede ser un enlace doble, como es el de un oxígeno con otro oxígeno, o puede ser un enlace triple, como es este. O este también, el de los alquinos, que es un tipo de compuesto orgánico. ¿Está bien? Puede ser enlace covalente simple, doble o triple. Triple enlace. ¿Y qué es lo que hay que saber? Es que los enlaces triples, o sea, a medida que aumenta el número de enlaces, los enlaces múltiples, se va acortando las distancias. Y esto tiene que ver con los orbitales que participan. Que participan orbitales que son más cortos, y es por eso que conducen a que la unión sea más corta. ¿Está bien? Esta unión va a ser más larga que esta, y esta unión va a ser más larga que esta. En este tipo de uniones, donde son triples, la unión es más corta. O sea, la distancia que hay de acá a acá es más corta la distancia que hay de acá a acá, y esta es más corta que la que hay de acá a acá. ¿Está bien? Bueno, esto hay que saberlo. Y otra cosa importante que hay que saber es que los enlaces... Voy a tomar agua porque no puedo más.
También puede existir la covalente dativa. Por ejemplo, vamos a ver una. El dióxido de azufre. Vendría a ser este compuesto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este formó una doble unión covalente. ¿Qué pasa? Como este ya llegó a su octeto y este llegó a su octeto, estos dos ya están. Pero ¿qué pasa? Le va a ceder 2 electrones a este, pero se los cede sin regalárselo, ¿ves? O sea, el oxígeno los toma, los comparte con el oxígeno, pero sin terminar de... O sea, queda así la unión. ¿Está? O sea, hay un compartimiento entre estos dos, donde, o sea, el oxígeno está tomando 2 electrones del azufre, pero no se los saca definitivamente, sino que los está agarrando en su nube, pero sin sacárselos. Y ahí se llama covalente dativa. ¿Está bien? En cambio, las covalentes simple, doble o triple, hay compartimiento. O sea, yo te doy uno, vos me das uno y está compartido. ¿Bien? Esto vendría a ser así. Esto, bueno, sería así. ¿Está bien? Se comparte, ¿ves? Esto sería así. Hay compartimientos de electrones. ¿Está bien? Bueno. En cambio este no, este pues es así. Tiene 2 electrones, el oxígeno los toma. Sí, así. Esto después lo van a ver bien en el libro, en las actividades ahí. O sea, obviamente acá no podemos ver todo muy detalladamente porque no nos alcanza el tiempo. Esto es más que nada como dar un pantallazo general para que lo vayan viendo. Bueno, otra cosa importante que hay que saber es que ya vimos los enlaces covalentes, todo, bueno. ¿Por qué en cada enlace, digamos, cómo sabemos cuántos electrones va a captar cada uno? Bueno, si nosotros vemos la tabla periódica, vamos a ver que todos los átomos tienden a alcanzar la configuración electrónica de su gas noble siguiente. Es decir, tienden a alcanzar el octeto. Por ejemplo, nosotros vemos la tabla periódica que, como habíamos dicho, cada átomo, dependiendo de en qué grupo se encuentre, grupo 1, grupo 2, va a tener diferente cantidad de electrones en el último nivel. En el caso de estos, como tienen tendencias, o sea, todos los metales tienen tendencia a ceder, van a ceder electrones para, digamos, bajar al octeto, para liberarse de sus electrones de último nivel. Mientras que los que están en esta parte van a tener tendencia a traer electrones. ¿Y cuántos electrones van a tender a traer? Los necesarios para alcanzar su octeto. Es decir, que cuando se combinan los elementos, se van a combinar tomando la cantidad de electrones necesarias para completar el octeto. Por ejemplo, ¿no? El cloro. Tiene 7 electrones en el último nivel. 3, 4, 5, 6, 7. Cuando se combina con el hidrógeno, o sea, si tiene 7 y quiere alcanzar a su gas noble siguiente, que va a tener 8, o sea, completar el octeto, necesita un electrón y lo toma del hidrógeno. ¿Está bien? El hidrógeno, a diferencia del resto, no tiende a llegar a 8, sino que tiende a llegar a 2. Ese es el objetivo, llegar a 2, completar el último nivel. Entonces necesita 1 nada más. Y por eso se forma esta unión así, ¿está bien? O sea, el cloro tiene 7, necesita 1 para llegar a los 8. El hidrógeno tiene 1, necesita 1 más para llegar a los 2. Y así se forma la unión. Lo mismo va a pasar con todos, ¿ves? El oxígeno, bueno, tengo un oxígeno, tengo otro oxígeno. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y este tiene 6 también. ¿Está bien? Necesita 2 para llegar a los 8 y este necesita 2 para llegar a los 8. Entonces se comparten así. ¿Está? Con esto dejamos así.
Todos necesitan la cantidad de electrones necesaria para llegar a los 8. ¿Qué pasa? Si uno llegó al octeto y el otro no, ahí es cuando se va a dar la unión covalente dativa. En el cual el que ya llegó al 8 le está prestando al que le está faltando, pero sin regalárselos. ¿Por qué no puede dárselos? Pues él necesita tener sus 8. Bueno. Por último, tenemos que saber el concepto de polaridad. ¿Está bien? Polaridad lo vamos a ver más adelante, más detalladamente. Pero ahora, para que vayan teniendo una idea, vamos a saber que cuando las diferencias de electronegatividad, o sea, mejor dicho, dentro de lo que son los enlaces covalentes, cuando la diferencia de electronegatividad es importante, hay un desequilibrio en la distribución de cargas. Y en ese caso se denomina molécula polar. ¿Está bien? Porque hay una diferencia de electronegatividad importante entre ambos elementos, entonces la distribución de los electrones es desigual. Es asimétrica. Entonces la molécula va a adquirir un dipolo. En ese caso va a ser polar. Ahora, cuando se trata de dos electronegatividades iguales, ¿qué pasa? Como la distribución de los electrones es igual, es simétrica a ambos lados, estamos hablando de una molécula polar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan teniendo una idea, un ejemplo de moléculas no polares son aquellas que están formadas por el mismo tipo de átomo, como por ejemplo esta. Esta es una molécula clásica no polar. ¿Ves? Los electrones que se están compartiendo, como están atraídos hacia ambos lados de igual manera, estamos hablando que hay una distribución simétrica. Es una molécula no polar. Momento dipolar es igual a 0. Mientras que en un ejemplo como, ponele este tiene una baja electronegatividad y este tiene una alta electronegatividad. ¿Esto qué significa? Que este le está tendiendo los electrones con mayor fuerza que este. Por lo tanto, los electrones están más desplazados para este lado. ¿Está bien? Acá hay una densidad de carga negativa. Y acá una densidad de carga positiva. El momento dipolar es diferente de 0. Entonces, como esta distribución asimétrica, esta molécula se va a denominar molécula polar. Y esta molécula, como acá hay una distribución simétrica, es no polar. No polar, polar. Bueno, con esto terminamos por hoy.